El tiempo de la verdad llegó, el tiempo del destape, el tiempo de que se asome la realidad de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de por qué actuamos como actuamos, de por qué decimos lo que decimos, de por qué pensamos lo que pensamos, de por qué seguimos viviendo como vivimos. El tiempo de la verdad llegó. Jesús le dijo, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Aquí vemos a un Pedro, ¿no? Preguntándole a Jesús, ¿qué va a hacer de Juan? ¿Qué va a hacer de él? De su vida. Y vemos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos que esa respuesta nos la den a nosotros cuando queremos indagar en la vida de otras personas, cuando queremos señalar el pecado de otras personas, cuando queremos destapar las cosas malas de otras personas. Necesitamos esa respuesta de Jesús. ¿A ti qué? Tú sígueme. Aquí vemos cómo Jesucristo dirigió a Pedro hacia lo importante para él. Tú sígueme. Tú cuida tu vida espiritual. Tú trabaja por lo que tú necesitas, de lo que tú careces. Ve tus carencias, ve tus dificultades, ve tu situación difícil, ve lo tuyo. Para poder ayudar a otros necesitamos primero sanar nuestro corazón. Vemos la dificultad de por qué a veces no podemos preocuparnos por otras personas, por qué la vanidad, por qué el egocentrismo, por qué el orgullo en nuestras vidas, porque estamos en nosotros mismos, ¿cómo dice esa palabra? Ensimismados, ¿verdad? Estamos ensimismados solamente para nuestro bien, pero también debemos ensimismarnos para descubrir aquellas cosas malas de nosotros. Porque muchas veces lo que buscamos siempre en nuestras vidas es la apariencia, y eso lo vemos en las redes sociales. Está a la luz. Está en el foco ahora, ¿verdad? La apariencia, cómo me ven, cómo me veo, cómo me siento. ¿Qué puedo mejorar en mi aspecto externo? ¿Qué puedo mejorar en mi aspecto externo? Estamos más preocupados por la cuestión externa, por la cuestión visible, lo que otros ven. Pero, ¿qué hay de esa parte de nosotros que nadie puede ver? Solo Dios. ¿Qué hay de esa parte? Nos volvemos expertos, minuciosos, para hablar de los errores, de las malas acciones, de los malos comportamientos, de las malas maneras que tienen otras personas. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hay de nuestra salud interna? ¿Qué hay de nuestra salud interna? De nuestra salud, de nuestra alma. ¿Qué hay? ¿Qué hay de ella? Y eso es lo que hoy vamos a ver. Cómo Jesús allí movió el foco de Pedro, de los demás, hacia él. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Juan 21:22, quien quiera leerlo. En otras versiones es, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Tú cuida tu caminar, tú cuida cómo está tu corazón, tú cuida tus pensamientos, tú cuida tu mente, tú cuida lo que hay dentro de ti, cuida tu proceder. Esta semana leía un versículo que me cautivó, está en Hechos
Está en Hechos. Ay, déjame ver si lo encuentro rapidito. Está en Hechos. Creo que no lo apunté, lo dejé acá escrito. En mi Biblia subrayada. Dice, en Hechos 13, 18. Aquí es Pablo. Está Pablo hablando al pueblo de Israel, recordándoles de dónde Dios los había sacado, ¿verdad? Cómo Dios los sacó de aquel desierto. Dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció el pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Aquí vemos que Egipto representa toda esa atmósfera superficial en lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nuestros sentidos pueden sentir. Con gran poder los sacó de aquella tierra, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Dios soportó el mal proceder. ¿Qué es el proceder? El proceder es cómo nos expresamos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vivimos. Ese es el proceder. Ese es el proceder. Tú sígueme. Tú cuida tu proceder. Ve por dónde vas. Ve qué acciones estás tomando. Ve cómo te estás expresando. Pon tu vista en lo interno, de donde nace la intención de lo que haces, de donde nace el propósito de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones. Yo quiero que hoy podamos enfocarnos en nosotros. ¿Recuerdas a Lázaro? Lázaro estaba, una enfermedad lo llevó a la muerte, una enfermedad lo llevó al sepulcro, lo llevó a ese lugar oscuro. Y muchas veces el lugar oscuro son las tristezas, son las decepciones, son las insatisfacciones en nuestras vidas. El lugar oscuro, el lugar es la soledad que nosotros podemos en un momento estar sufriendo por causa de nuestras propias decisiones, por causa de nuestras propias acciones, por causa de nuestras malas decisiones, pero también ocasionadas por otras personas, ¿verdad? Pero tenemos el remedio. Y el remedio es el perdón. Esa palabrita perdón debe de ser nuestro pan diario, porque el perdón lo recibimos también nosotros y lo necesitamos continuamente. ¿Quién no falla? Fallamos continuamente, estamos pecando continuamente. Pecar es fallar en el blanco. Pecar es equivocarte, es no hacer las cosas correctamente, y no somos perfectos. Siempre estamos fallando, siempre estamos cerrando el blanco, pero ahí está Jesucristo para perdonarnos. ¿Cómo podríamos nosotros vivir sin el perdón de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros ver la luz en nuestras vidas sin el perdón y la misericordia de Dios? No podríamos. No podríamos ver hacia el futuro. No podríamos ver a la cara a nadie, a nuestros hijos, tan cerca, a nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos sido injustos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos asumido cosas de nuestras parejas, de nuestros esposos, de nuestras esposas? Hemos asumido cosas y los hemos ofendido. ¿Cómo les veríamos a la cara si ellos no nos perdonaran? Y si nosotros no los perdonáramos a ellos. El perdón es el pan, es nuestro pan diario.
Perdónenme que a veces no me peino para hacer los videos, pero es que esto no es un show. Yo quiero compartirles lo que Dios está poniendo en mi corazón y yo quiero hacerlo cuando Él me lo manda. ¿Cómo nosotros podríamos vivir sin perdón? Es imposible. El perdón es el pan de nuestras vidas. Es lo que nos hace vivir, lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace continuar a la meta. No sé si tú has conocido personas o tú mismo has guardado rencores y te distanciaste de muchas personas o de ciertas personas cercanas o lejanas. Cuando son lejanas dice uno, pues oye, pues, no tengo relación con ellos, no. Pero cuando son cercanas, cuando son nuestras familias, ¿cómo podemos vivir así? No podemos vivir así. No es vida. El rencor no es vida. El rencor trae dolor. El rencor trae odio. La falta de perdón trae tristeza. Trae intranquilidad. Trae una atmósfera pesada en el hogar. Divide. Separa relaciones de nietos con abuelos, de tíos y primos, de sobrinos. No podemos vivir sin el perdón, ¿verdad? Es verdad, no podemos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar continuamente, así como Dios nos perdona a nosotros. Y hay un versículo de la palabra que esta semana ha estado en mi corazón. Bueno, les hablaba de Lázaro primero, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros guardamos rencores, guardamos ofensas, guardamos situaciones en nuestro corazón en base a otras personas, verán sus actitudes hacia nosotros? Nos vamos enfermando hasta que caemos en esa tumba de dolor, en esa tumba oscura, en esa soledad, en esa división, en ese desapego a nuestra propia familia muchas veces. ¿Por qué no somos capaces de perdonar si Cristo nos perdona a nosotros? ¿Por qué no evitar la tumba? ¿Por qué no evitar la enfermedad? Fíjate, dice la palabra de Dios en Santiago 4. Primero voy a leer Santiago 4. Santiago 4:16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Las faltas nos llevan a la enfermedad. Y científicamente está comprobando, ¿verdad? Está comprobado que cuando uno padece tristeza o padece emociones de odio, de rencor hacia otras personas, hay enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Yo no voy a hablar de ello porque yo no soy doctora, pero yo he escuchado eso ya. Lo he escuchado de varios médicos que hablan acerca de cómo las repercusiones del alma en el cuerpo físico. No sabemos qué enfermedad lo llevó a Lázaro allí. ¿Qué le habrá pasado que le enfermó su cuerpo? Y Jesús tuvo que ir a sacarlo de la tumba, así como nosotros. Dios quiere darnos vida en abundancia. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Primero es la confesión y luego la oración, porque siempre queremos primero orar por nuestras necesidades, pero nunca confesamos. Queremos el beneficio de Dios en nuestras vidas, pero no queremos lo que Él nos está diciendo, que confesemos nuestras faltas unos a otros. Nosotros debemos de poner en práctica este versículo
al igual como ponemos en práctica muchas de las cuestiones ya cotidianas, ¿verdad? Como darle de comer a nuestro cuerpo. Tenemos que darle agua, tenemos que darle mantenimiento, tenemos que limpiarnos. También la confesión es una actividad que debemos de practicar continuamente como seres humanos. Necesitamos deshacernos de los malos sentimientos, de los malos pensamientos, de las emociones que nos están lastimando, porque solamente guardamos y nuestro corazón se enferma, se deprime. Y de momento ya estamos experimentando situaciones de desesperación, de ansiedad en nuestras vidas a causa de este medicamento, la confesión. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad. Confesión, oración. Porque una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, hay libre acceso, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cualquiera que no perdone a sus hermanos sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará sus ofensas. Primero tiene que ser hacia nuestros seres queridos, hacia las personas que están alrededor de nosotros y luego hacia Dios. De allá viene primero y luego baja. De allá viene primero y luego baja. No podemos cambiar las formas que Dios ha puesto para que nosotros nos moldemos a ellas. Bueno, en Hechos, ya no voy a leer muchos versículos porque no es que voy a predicar, solo es un devocional. Bueno, Mateo 3:6 dice: y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Fíjate, confesión de pecados, bautismo en el Jordán. El bautismo, nosotros los cristianos conocemos el bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo en agua es cuando reconocemos nosotros que queremos morir a nosotros para vivir para Cristo. Y es una acción que nosotros hacemos para que todos sepan que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Pero el bautismo también, hay un bautismo en el sufrimiento también, pero de ese no voy a hablar hoy. Voy a hablar del bautismo, del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa. Y cuando Jesús fue al cielo, nos envió al Consolador, al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Aquí Juan el Bautista está sumergiendo a las personas para arrepentimiento, para perdón de pecados. Y dice que ellos confesaban sus pecados. Los hombres allí, antes de bautizarse, confesaban sus pecados. Antes de recibir al Espíritu Santo, antes de querer conocer más a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña acerca de Dios, acerca de su voluntad, es el que nos enseña cómo escudriñar la Biblia, cómo leer la Biblia. Algunas personas no leen la Biblia porque no la entienden, pero ¿sabes por qué no la entiendes aún? Porque no tienes al Espíritu Santo. Primero necesitamos confesar nuestros pecados para poder recibir la iluminación del Espíritu Santo para comprender esta palabra y vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, confesión de pecados, bautismo, recibir la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vuelve nuestro maestro, nuestro guía, quien nos va dirigiendo, ¿verdad? En ese camino ahora, en el camino a Cristo, de regreso a Él, porque venimos de Dios y vamos de regreso a Él. Y eran bautizados en un lugar específico, el río Jordán. Y el río Jordán representa hermosear, purificar. No podemos ser transformados, purificados, hermoseados, aunque ahorita yo estoy peluda, ¿verdad?
hermoseados, sin antes tener un tiempo de confesión, confesar nuestros pecados. Confiesa tus pecados ahí donde estás, en tu casa, o busca una persona en la cual tú puedas confiar, en la cual tú tengas esa confianza para saber que te puede ayudar en tu vida espiritual, y confiesa los pecados que has cometido. Dice, en el río Jordán, ese es el lugar de hermosear y de purificar, porque Dios quiere que nosotros seamos purificados de todos esos malos pensamientos que a veces tenemos, de esos sentimientos que a veces vienen porque somos humanos, pero que en este lugar el Espíritu Santo, una vez que nosotros abrimos nuestro corazón, Él se encarga de purificarnos. También significa remozar. Remozar es dar un aspecto nuevo o moderno a una cosa, haciendo reformas en ella. Ya ven por qué ando despeinada, o sea, no es porque yo sea así, es mi hijo es mi hijo que me agarra la cabeza cada rato. Así es que no me critiquen. No me critiquen porque me ven así toda despeinada, pero es que, pues, ¿para qué me peino si aquí va a estar el hombre acariciándome cada rato? Ya está, me desconcentré. Haciendo reformas en ella. Dios quiere hacernos una reforma en nuestras vidas. Reformarnos, ¿sí? Reformarnos. Porque nosotros tomamos la forma siempre de las circunstancias. Tomamos la forma de los problemas, tomamos forma de nuestros sufrimientos, de cómo fuimos tratados en el pasado, de cómo somos tratados aún en el presente. Y nosotros no podemos tomar la forma de las circunstancias. Tenemos que ser reformados por el poder de Dios en su palabra. Ser reformados y regenerados de acuerdo a esta naturaleza divina que está escrita en la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas a veces no comprenden la importancia de la Biblia en la vida. Y a veces como que buscamos el conocimiento, pero en lugares equivocados, en personas equivocadas. Pero la única persona que te puede ayudar a obtener un conocimiento que te va a reformar para bien y para mejoramiento en tu vida es Jesucristo, por medio de su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Miren mi Biblia, ya la enseñé, está toda fea. Pero miren, yo tengo mi Biblia desde hace muchos años y todo está subrayada, y Dios ha sido bueno y nos ha hablado conforme a su palabra. Queremos caminar conforme a ella, queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, y confesando sus pecados serán bautizados por él en el río Jordán. Espero que hayan entendido todo lo que quise decir con eso. Fíjense lo que dice en Hechos 19:18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Ellos ya habían sido bautizados, habían creído, habían confesado sus pecados, pero ¿qué creen? Seguían viniendo, confesando y declarando lo que hacían. Esto significa de que había como una continuidad. Esto no es que un día confiesas tus pecados y ya no vuelves a confesarlos porque ya recibiste al Espíritu, ya leíste la Biblia, ya eres guiado por Dios. No, esto es a los que han creído, a los que realmente han aceptado el mensaje. Hay una continuidad. Siempre vamos a necesitar confesarnos porque estamos en esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En esta pecaminosa naturaleza que heredamos de Adán, de su caída. Y, ay, Señor, hazme amorosa con mi hijo porque ya estoy
estoy actuando mal y tengo que confesar mis pecados. Bueno, entonces continuaban viniendo, confesando y declarando sus cosas. Hay una continuidad. Nosotros necesitamos ser perseverantes en esta práctica que nos va a ayudar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestro interior, en nuestra alma. No podemos vivir cargando situaciones que nos han golpeado el alma. No podemos continuar viviendo así, alejados de nuestros seres queridos por no querer ir y ponernos a cuentas. Ay, es que yo no fallé, ¿por qué me voy a ir a pedir perdón si él fue el que me ofendió, él fue el que me dañó, él fue el que me hizo eso malo? No. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de confesar y ir y ponernos a cuentas con nuestros hermanos. No importa que él te haya ofendido, no importa que ella te haya ofendido, no importa que él haya sido el de la situación, no importa. Es un mandato que te va a traer libertad y paz. ¿A poco no queremos vivir en paz? Dios nos está diciendo hoy, practiquen la confesión. Declaren las cosas que están practicando, las cosas que están haciendo, sus procederes, sus expresiones, sus actitudes. Yo soy paciente. Me recordaba hace ratito de David. De David, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? En un momento de debilidad. En un momento en que estuvo expuesto a una situación que lo llevó al pecado. Miró a una mujer desnuda. Tomó a esa mujer que era esposa de alguien más. Y luego mandó a matar al esposo porque había quedado encinta la mujer. El hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que se cayó. No dijo nada. Se casó con la mujer. Pero Dios vino. Porque Dios es paciente, pero también Dios quiere que nosotros estemos limpios y puros en nuestro corazón. Y él tuvo que confesar su pecado. Y leemos el Salmo 51, ¿verdad? Vamos a leerlo. El Salmo 51, cuando este salmista se puso a cuentas con Dios. Ay, Señor Santo, no encuentro salmos, bendito. Y vemos cómo hasta el más persinado, ¿verdad? Como dicen, falló. El rey, conforme al corazón de Dios, falló. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones porque siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Fíjense. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Él se está confesando con Dios, pero tuvo que confesar su pecado delante de un hombre. Si tú lees la historia, un hombre tuvo que ir y hablarle a David y decirle, confiesa lo que hiciste, porque ya Dios se dio cuenta y tuvo que confesar su pecado. Entonces ahí vemos la necesidad de todos de confesar nuestros pecados, de hablar. No guardes resentimientos en tu corazón, no guardes ofensas en tu vida. Dios quiere purificarnos. Dios viene por nosotros, por una iglesia, por un pueblo, por creyentes, por hombres y mujeres que están
que están conscientes de la necesidad que tienen de ser guiados por su palabra. Y esta es su palabra, esta es su palabra, la que nos guía en verdad y la que nos hace nuestra vida más fácil, más llevadera. Con Él nuestra vida es más llevadera, Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestro corazón. Yo te doy gracias porque me permites compartir, Señor, aquellas cosas que están edificando mi vida, que me abren, Señor, me abren a un entendimiento, Señor, del porqué de muchas circunstancias que yo he pasado, Señor, en mi vida, y que ahora, Señor, a la luz de tu palabra puedo comprender que lo que tú quieres es darnos libertad en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro espíritu, y hacernos libres, Señor, para seguir tus caminos y para seguir conociéndote a ti y recibir, Señor, esa ayuda maravillosa de tu Espíritu Santo. Aquí están, Señor, cada persona que ha de escuchar este mensaje, que ha de verlo, Padre. Te ruego, mi Dios, que toques sus mentes y sus corazones, Señor, y que esta palabra pueda caer, Señor, en tierra fértil, en tierra buena, en tierra en necesidad, Señor. Libera, Señor, libera corazones de amarguras, de resentimientos, de odio, Señor. Permite que nos abramos, Señor, para ti, que nos abramos para recibir tu bendición que tú quieres darnos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos y pues yo aquí, ¿verdad? Voy a seguir aquí con mi hijo para que me siga despeinando. Saluda, Colita. Y bueno, les agradezco mucho. Dios los bendiga.